Su historia no es la típica del fútbol. Hoy me acompaña Ricardo Bernal, actual director de Estrategia y Desarrollo Deportivo en Audax Italiano de Chile. Es actuario de formación y alguien que aprendió a ver el deporte como un sistema complejo, riesgo, incertidumbre y decisiones de bajo presión. Desde la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX trabajó en operaciones, competiciones y proyectos de innovación como el CITEC, donde buscó democratizar la tecnología en el fútbol mexicano, integrando ciencia y datos a la toma de decisiones deportivas. También vivió la urgencia del día a día en clubes como Puebla y Mazatlán antes de dar el salto a Chile con la idea de construir competitividad sostenible con un método europeo en contexto sudamericano. Vamos a hablar de estrategia, scouting y de cómo se construye un club más allá del resultado del fin de semana. Disfruta la charla. Ricardo, bienvenido a Sports Café. La primera duda que me surge es ¿cómo de la actuaría llegaste al fútbol, hermano? Hola, Rodo, qué gusto, encantado de verte. Bueno, tampoco yo me lo esperaba. Siempre lo digo, como la probabilidad de ser jugador de fútbol profesional tiende a cero, ser directivo de un club o dedicarte al fútbol tiende más a cero todavía. Entonces, la realidad es que yo acabo de estudiar actuaría, yo me iba a dedicar a las pensiones o a la seguridad social o a las finanzas, y por razones de la vida o de la bendita suerte, Víctor Alvarado, @Vic, con Beto Guadarrama, que hoy es el responsable comercial de la Liga Mexicana de Béisbol, me invitan a un proyecto para analizar a los rivales de la selección mexicana con el profesor Chepo de la Torre. Entonces yo llego al proyecto haciendo como mis prácticas y en ese momento corren al profe José Manuel, traen al profe Vucetich, ve mi trabajo y en el primer entrenamiento en la selección de esa era, acabó el entrenamiento, yo a mis 22, 23 años estaba hablando con el profe Vucetich de datos y de fútbol. Algo impensable, algo que la probabilidad es cero, pero así es como llego. Azares por aleatoriedad. Claro, pues mira, a ver, tú tienes que ver mucho el tema de números, matemática, probabilidades, pues me imagino en un momento dado por tema de seguros, finanzas, pues anular riesgos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, créeme que no tengo mucha idea de actuaría, pero de lo poco que leí y se me quedaron esa cosa, pero ¿cómo llegaste a adaptar esa perspectiva que tiene que ser tan precisa a la data que ves en el fútbol y cómo se llegó a abrir el mundo? Porque antes decía, pues las estadísticas al final no te dicen una historia, pero creo que sí te pueden marcar una tendencia. ¿Cómo fue ese caso para ti? Bueno, o sea, la actuaría justamente eso, es como la gestión de riesgos, y yo digo que la actuaría no es solo matemáticas, sino más bien es ciencia de decisiones en entornos impredecibles. Y el fútbol no es lineal, el fútbol es un sistema complejo, ¿no? Entonces, esta es como mi manera de razonar o de la lógica, y esto puede ser exportado a cualquier industria, ¿no? El fútbol no es la excepción. Entonces, realmente yo llegué a la selección mexicana para explotar el dato, ver patrones, ¿no? Ver patrones de los rivales, porque muchas veces en el fútbol y en cualquier industria nos basamos con lo que es la memoria o con lo que uno ve con el puro ojo, y realmente son tantos eventos que es imposible que puedas comprender toda la película completa. Entonces, originalmente yo con el dato pues, analicé a los rivales, veía patrones propios. Obviamente ya le metes un poquito de tu cuestión de piel, de tu manera de ver el fútbol, y a partir de ahí empecé a generar análisis para el cuerpo técnico, ¿no? Obviamente mi primer acercamiento es con la parte deportiva, y después cuando se va el profe Vucetich, que también yo siempre digo que tengo buena suerte y mala suerte, porque llegó a la selección, todo pintaba que yo iba al mundial con el profe Vucetich, y resulta que un entrenador como Vucetich dura dos partidos. Buena suerte y mala suerte. Buena suerte y chao. Entonces llega Miguel Herrera, el profe, y él ya traía su equipo de trabajo. En ese inter que él se va, a mí la selección mexicana utilizaba y sigue utilizando GoalStats, que es la plataforma del fútbol mexicano que hace Venting, y en este inter a mí me ofrecen ir a trabajar a GoalStats con Juan Andrés Sábano, que es un amigo, un mentor, a quien le mando abrazos, y bueno, en ese inter yo me voy a GoalStats 10 meses a Guadalajara, y yo tengo un acercamiento ya con lo que es el producto, con realmente saber las necesidades de las áreas de inteligencia deportiva. Había 2 clubes en específico que eran muy avanzados para mí, que era
Tigres con Emilio Frech, que es un amigo mío, y Enrique Cházaro, que es otro actuario del América, que también es amigo mío, en donde yo ya realmente empecé a ver las necesidades reales de los clubes, ¿no? Y entonces en este Inter, bueno, pasan los 10 meses, y a mí me busca la Liga MX porque tenían una plataforma que se llama Match Analysis, un proyecto que surgió en 2008 por ahí, y se acababa el contrato. Y entonces en estos 4 años que se acababa el contrato, bueno, probaron las cámaras, las pusieron y te daba eventing, y había que primero sacarle el jugo necesario porque pues, estaban las cámaras, te generaban datos, pero realmente los clubes no le sacaban tanto jugo. Era el diagnóstico que se hizo en la Liga MX. Buscaban un perfil que ayudara a generar producto, a que entendiera más lo que requerían los clubes, y entonces pues la federación, bueno, la Liga MX me busca, y ahí es cuando yo llego a la Dirección General de Operaciones, Competiciones, Desarrollo e Innovación, que estaba Decio, el gran Decio de María, Enrique Bonilla, y mi jefe y mentor, que es Víctor Guevara. Y bueno, yo llego a la Liga MX. Entonces originalmente era un proyecto en el que, ok, ¿cómo vamos a sacarle más jugo? Yo siempre digo en mi carrera que pasé de ser modelador a ser gestor. Okay. Entonces, estar en la Liga MX implica un cambio de manera de visualizar las cosas porque son proyectos de industria. Entonces, así es como yo llego, pero mi carrera aquí toma otro rol por completo. Dejo de modelar y empiezo más a ver las necesidades y a ver qué más vamos a traer al ecosistema de la Liga MX. Antes de retomar justamente ese punto en tu carrera, quiero irme unos pasitos atrás a cómo cambia, ¿no? El tema de, pues te da la bienvenida a Vucetich. Y ¿cómo fue esa conversación, esa primera conversación, o digamos, en donde tú aceptas quedarte con Víctor, algo que le gustó de tu trabajo? No sé si recuerdas bien cómo fue lo que fluyó y qué fue lo que le llamó la atención, evidentemente, de tu chamba. Me acuerdo en específico de algo que yo siempre casi no la cuento porque esas que se cuentan son como, no es real. Ajá, pero aquí tú tírala. Yo me acuerdo que la importancia del gol o de generar ocasiones para el gol, que obviamente el gol es en distribución probabilística es Poisson, y Poisson es un evento raro. Entonces, así como en el béisbol, mi ejemplo siempre fue el béisbol. En el béisbol lo que se busca es envasarse, ¿no? Que por ejemplo hay mucha teoría sobre esto y que está muy famoso el tema de Moneyball y sabermetría. Bueno, aquí lo importante es tirar a gol. Hay que tirar a gol y hay que generar ocasiones de peligro. Entonces, yo me acordaba que en este estudio que hice no era tan avanzado como ahora. El Gullit Peña, por ejemplo, generaba que el simple hecho de que las interacciones del Gullit Peña estar en el campo hacía que hubiera más jugadas de peligro, ¿no? Entonces yo me acuerdo que algo así le expliqué, bueno, el profe lo leyó, porque para mí era impensable acercarme a él, ya sabes que hay siempre un filtro para llegar al entrenador, o sea, pero él le gustó algo de eso que vio y se acercó conmigo. A mí me lo presentaron originalmente y él me preguntó algo sobre esto, entonces le estaba platicando algo parecido a lo que te cuento a ti, sobre la importancia o que hay jugadores que te generan este tipo de estadísticas, y hablamos del Gullit Peña, me acuerdo. Al otro día probó al Gullit Peña. No recuerdo si fue titular, pero al otro día probó al Gullit Peña de titular, y para mí es algo que nunca lo voy a olvidar, porque primero, yo recuerdo eso fue un lunes, el viernes a mí me mandaron llamar al CAR, nunca tú has estado en el CAR un montón de veces, Rodo, y yo, para mí siempre digo que es uno de mis lugares favoritos. Jamás voy a olvidar esa sensación del viernes que estuve en el CAR, y jamás olvidaré el día que hablé con el profe Vucetich, que fue el lunes, y jamás olvidaré esta secuencia que te digo el martes, cuando veo al Gullit Peña en este parado con el profe ahí aplicado a la cancha. Entonces, a mí me gusta mucho de eso. Y es una premisa que yo utilizo a partir de ahora, es no aplicamos nada si no tiene consecuencia en el verde. Obviamente puede que no, pero al final es eso, que el dato, que la información que tienes haga que mueva algo. Entonces eso fue algo de lo que yo hablé con el profe. Sí, mira, yo recuerdo mi primera oportunidad que me dan como reportero de selección mexicana fue cuando termina Chepo y entra Vucetich. Entonces, pues por ahí los caminos se cruzan, ¿no? Y obviamente el CAR es un sitio increíble que no le pide nada a nadie, en las mejores selecciones a nivel mundial, y cada vez crece más. Entonces creo que al final, digo, para poner en contexto para toda la gente, es un lugar privilegiado. La verdad que selección mexicana o selecciones mexicanas tienen un sitio espectacular. Y ahora sí, regresando a tu carrera,
vuelves en un futuro con selección a través de Memo Cantú. Voy a Golestats, luego vengo a la Liga MX y yo tengo la fortuna bueno, porque antes la Liga MX y la selección o federación tenían una gobernanza diferente. Hoy ya no es así, la estructura, pero la gobernanza era diferente. La Liga tomó su propio camino. Entonces, bueno, yo trabajaba en la Liga MX, pero en alguno de estos congresos, bueno, en un par de pláticas con Memo Cantú, que también es un mentor, que le mando muchos saludos. Memo una de las mejores personas que me ha tocado conocer en el mundo de fútbol, sin lugar a dudas. A mí también, o sea, y el hecho a mí me dio un lugar que siempre voy a estar agradecido con él, porque él como que convergíamos, o sea, coincidíamos en el lenguaje más numérico. Él es un economista del ITAM y como que hubo mucha química. Entonces nosotros recuerdo que no sé, que luego platicábamos de fútbol o cosas así, y por alguna razón él a veces consideraba mi opinión para ciertos proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la selección mexicana, en el proceso del profesor Juan Carlos Osorio, que para mí es un genio, y coincido. A nivel cancha es de los que a mí más me ha tocado ver revolucionarios, ¿no? Sí. Y él, por ejemplo, se le acompañó en un proyecto en el que queríamos complementarlo con data, ¿no? Entonces, a todos los rivales igual para el Mundial, hicieron un convenio con el ITAM, en donde justo hoy estaba hablando con Pau López, que ahora está ahí con una economista del ITAM, que ahora está trabajando en FIFA como para lo que es, ¿cómo se llama esta entidad? Para el cuidado del jugador. Okay. Pero bueno, ella participaba en este proyecto del ITAM, y para mí fue increíble porque de repente era meter al cuerpo técnico con las necesidades y meter la data. Entonces se hizo un análisis profundo y bueno, obviamente esto fue una piedrita que ayudó para, por ejemplo, el estudio del rival a Alemania, ¿no? Que se le gana, pero bueno, este tipo de proyectos hicieron que yo estuviera cerca del profe, bueno, de la selección, y en este caso de Memo. Tengo ahí un par de experiencias con él, pero bueno, él le ofreció, después de que Juan Carlos Osorio no iba a continuar, a cierto perfil de entrenador. Yo le ayudé, por ejemplo, en como análisis. Él presentó un proyecto a 8 años para ahora, justamente de pretexto para el Mundial, donde hace un plan estratégico súper potente, donde había un montón de conclusiones y lo que implicaba estar entre los 8 primeros lugares. Él decía, en una reunión en donde estaba Gerardo Torrado, Dennis de Close, estaba él, yo estaba ahí, yo decía, en ningún escenario pensé estar en una reunión con personajes como ellos. Claro. Y él nos decía, ¿a quién de aquí, si le preguntábamos quién quiere ser top 8 del mundo, la selección en un mundial, ¿están de acuerdo? Obviamente todos levantábamos la mano, y él decía, esa no es la pregunta correcta, la pregunta correcta es, ¿estamos dispuestos a pagar el sacrificio para este top 8? Con lo que eso implicaba, y eran cuestiones que tenían que ver con cuestiones económicas, de competición, geográficas, un montón de cosas. Y a mí también el estar cerquita de él me ayudó a hacer otro tipo de análisis, ¿no? Entonces, ese proceso con Juan Carlos Osorio, estuve relativamente cerca gracias a mi querido Memo Cantú. Y justamente del tema del proceso de Osorio, él era, como bien dices, un tipo sumamente analítico. O sea, a mí de repente en conversaciones que tenía con él me hablaba de, no sé, un equipo de Ranieri de los 90 y más allá de la alineación te decía cómo jugaba y cómo jugaba el rival, qué era lo que buscaba. ¿Qué tanto pudiste acompañar ese trabajo, sobre todo porque él hacía tantas rotaciones que hoy lo ves más seguido? Antes fue un tema controversial, hoy creo que más entrenadores lo hacen y ya no es tan debatible. O ya no es un tema controversial, por decirlo menos, pero también en función del rival. ¿Qué tanto ayudó tu análisis, tu metodología para lo que buscaba Osorio? Yo creo que el profe era un preparador físico que estudió en Inglaterra o en Europa, uh-huh, y que entonces tenía un perfil diferente a lo que son la mayoría de los entrenadores, porque es un entrenador que además ve más dimensiones, por ejemplo, la dimensión física. Y el tener esta metodología europea, pues te hace ver otro tipo de cuestiones. Lo digo con mucho respeto, pero el fútbol europeo es más demandante, más físico, más ejecución en tiempo y espacio. Y eso él lo veía
y venía y lo aplicaba en la cancha. Entonces yo creo que, por ejemplo, yo no tengo experiencia de antes, pero en mi humilde opinión yo podría decir que él primero cambió la manera en que en ver cómo podía entrenar un entrenador de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, a mí también me ha cambiado el día que yo vi a entrenar al maestro Caiciña, al profesor Caiciña con su staff, que realmente entrenaban un montón de tiempo, pero todo lo que cuidaban me cambió como esa manera de ver cómo entrenaban los cuerpos técnicos, otro tipo de cuerpos técnicos. Yo creo que Juan Carlos Osorio, el profesor, y creó una diferencia diferente de cómo se podía entrenar, ¿no? Entonces yo creo que el profe era eso, su lenguaje. El profe habla de zonas, te habla de la memoria, te habla de toma de decisiones, te habla de sistemas complejos, te habla del lóbulo, o sea, es otro tipo de fibras, conversación. Yo siempre digo que fibras, él eleva el nivel de conversación, sí, ¿no? Entonces, y eso era un deleite escucharlo, era un deleite verlo. Y bueno, también pasó con el profe Juan Carlos Osorio lo que nos pasaría a todos seguramente, que estar en una Copa del Mundo a ese nivel, hay que vivirlo antes, yo creo, hay que tener esa experiencia para poder después tener a lo mejor otro tipo de resultados, porque al final el fútbol es aleatoriedad, pero yo creo que si el profe Juan Carlos Osorio hubiera traído con una experiencia de un mundial previo, todavía nos pudo haber ido mejor, ¿no? Sí. O sea, porque ahora, por ejemplo, es muy común en las empresas que un CEO que lo corrieron o tuvo un fracaso, obviamente no por algo ético, es más fácil que te contraten ya con esta derrota, claro, que si no la tienes, porque tienes otro tipo de fogueo. Yo creo que el profe Juan Carlos, con otra experiencia parecida, le hubiera ido mejor, pero más que en lo que yo le ayudé, porque yo te voy a ser honesto, yo creo que yo no estaba a la altura de lo que a lo mejor él pretendía, o eso. Siempre creo que también las matemáticas te acompañan hasta donde uno quiere, o cosas muy puntuales, y ese es como también el trabajo del analista, que lo hablo muchas veces con Marco Garcés, que decimos, yo creo que a veces el analista ha perdido un poco de credibilidad, o hemos perdido credibilidad porque tiramos tanto dato, que de repente no se toma ninguna decisión con este dato. Entonces, ahí nos quedamos cortos. Entonces, yo creo que con el profe Juan Carlos, más que yo lo que le pude aportar, es lo que él nos aportó a nosotros, y la realidad es que a mí la vara me la dejó muy alta y me dio otro tipo de perspectiva de lo que es un entrenador. Sí, no, y coincido con eso, ¿no? Porque al final tienes la información, pero ¿qué haces con ella? Y es un tema recurrente que nosotros tenemos en transmisión, que, digo, por poner un ejemplo, medio tiempo te tira X o Y números, pero no te cuentan la historia. O sea, si alguien llega y ve estos números, dices, ok, pero hay que utilizar ciertos números para contar cierta narrativa, ¿no? Porque al final creo que son herramientas que si no las usas de una manera adecuada, pues van a quedar en el aire y pues no le va a dar el contexto al espectador. Hablabas justamente de qué iba a pasar después de Juan Carlos Osorio, que había un par de candidatos. No sé si Bielsa era uno de ellos. Digo, entendiendo el perfil, ¿no? Porque si hay alguien metódico, y ahora que estoy cerca de Álvaro Izquierdo, muy cercano a Uruguay, fue campeón en Libertadores con Peñarol, trabajo con él en Fox Deportes, él está muy cerca de Bielsa y es una locura, ¿no? O sea, el mundo de Bielsa iba por ahí, ese camino que quería, digamos, darle continuidad a después de Osorio. Sí, o sea, recuerdo que tú sabes que después, o sea, antes existía el draft en México, y el draft tuvo que ser suspendido, que era una convención en donde un día se hacían las transferencias de Liga MX y otro día se hacían las operaciones para la Liga de Ascenso, que después fue expansión. Sí. Primera, entonces el evento, para no morir, tuvo que tomar otro tipo de rumbo, y nosotros creamos la reunión anual del fútbol mexicano, en donde era una convención de la industria, en donde habían charlas, había 2-3 días de charlas de todas las áreas, tanto deportivas como comerciales, y buscábamos traer figuras a nivel internacional con la idea de escuchar experiencias y de escuchar mejores prácticas, ¿no? Para mí este tipo de actividades, a mí en lo personal, hace que uno se vuelva aspiracional, y luego tener gente tan cercana, ver cómo hicieron para llegar a... Entonces nosotros buscamos darle la vuelta, además de que había... torneos de golf, torneos de fútbol, el sorteo de la copa, siempre intentar como este networking del fútbol mexicano. Y ahí uno de estos personajes increíbles que vinieron fue el profesor Marcelo Bielsa. Yo por eso tengo el gusto de conocerlo, de interactuar, y él vino a Cancún. Entonces, cuando vino a Cancún, vino Memo, y ahí se dio como este acercamiento, este sondeo, para ver si era posibilidad el que viniera
el profe Bielsa. La realidad es que ya estaba firmado con el Leeds. O sea, ese día me acuerdo que hasta me enseñó todos los informes que tenía de Leeds, que ahora yo tengo la fortuna de ser amigo de Víctor Horta, y le digo a Víctor Horta, que es quien nos lleva al Leeds, yo le digo, mira, que nos quitaste un entrenador nacional. Sí, claro. Caray. Pues mira, al final lo que pudo haber sido, digo, obviamente no va en desaprobación a lo que pasó con Tata y el Vasco, pero al final creo que pudo haber sido un caso que pudo haber impulsado aún más al futbolista mexicano, pero sobre todo darle continuidad a lo que ya tenía Osorio, porque pues, él revela y lo ha contado que pues, el Marcelo Bielsa ha sido una de las grandes influencias en su carrera. Siguiendo con esto, llega el CITEC. ¿Cómo nace la idea del CITEC y cómo fue ese rumbo para tu carrera? Te contaba que yo llego realmente a la Liga MX, a esta dirección de operaciones, competiciones, desarrollo e innovación, que realmente era la dirección general, comandada por Víctor Guevara, y nosotros tenemos que hacer este cambio de plataformas de match análisis. Entonces a nosotros llega la tecnología de los GPS, ¿no? Que en ese entonces en México lo utilizaba Tigres de América, y nosotros, bueno, nos dimos cuenta que no bastaba solamente con darte dato del eventing, ¿no? De tiros de esquina, este tipo de evento más general, sino que el fútbol tiene más dimensiones, y ahí sabíamos que el tema físico era muy importante, y llega la tecnología de GPS a nosotros, y entonces llega una empresa almeriense que se llama Wimo, ¿no? Es una empresa que hoy sigue vigente trabajando en la Federación Mexicana de Fútbol, pero lo diferente de esta tecnología era que era una tecnología incubada en el corazón del Barça. El Barça apostó mucho por innovación, crearon el Barça Innovation Hub, y entonces ellos, tú sabes que es más que un club el Barça, y tienen no solamente fútbol, tienen deportes indoor y outdoor. Entonces ellos obviamente requieren tecnología aplicada, son un club que además muchos de sus profesionales tienen PhD o son profesionales muy calificados, que lo que ellos hacen también o intentan con el dato es crear conocimiento, ¿no? Entonces nosotros a través de Wimo llegamos al Mundo Barça, que también cambia mi carrera profesional el día que yo llego al Mundo Barça. Viajamos a Barcelona con Víctor Guevara para conocer un poco más el tema de la tecnología y lo que era el ecosistema tecnológico del Barça. Y ahí, bueno, nos recibió Javier Sobrino, que es el director de estrategia del Barça, Albert Mundet, que sigue siendo el director del Barça Innovation Hub, y bueno, ahora se me había olvidado el nombre de un preparador físico de fuerza de Pep Guardiola, que hoy es el jefe de rendimiento de todo el City Group. Bueno, son tantos nombres que se me van, pero bueno, nosotros ahí nos dimos cuenta que no bastaba solamente con tener GPS y eventing, que había un universo, había que complementar todo este ecosistema. Nosotros, la realidad es que faltaban 9 años para el Mundial, y queríamos aportar un granito de arena al fútbol mexicano con esta idea de llegar mejores preparados al Mundial, ¿no? Entonces, la realidad es que todo el mérito se lo tengo que dar a Víctor Guevara, porque yo siempre he dicho que imaginar algo es difícil, pero llevarlo a cabo es todavía más complicado, y para eso tienes que estar preparado para tu público objetivo al que quieres convencer. Y yo recuerdo que estando en Barcelona, más o menos diseñamos como lo que queríamos de tecnología y de ecosistema. Y yo recuerdo que venía en el vuelo, y a medio vuelo, Vic me habla para mostrarme la presentación ejecutiva que le iba a presentar al comité de auditoría, quien es el que aprueba el presupuesto en proyectos como estos en la Federación Mexicana de Fútbol, en donde planteaba el proyecto, los recursos y como este plan de acción para los próximos 8 años, ¿no? Entonces, pues hay mucho empuje, hay muchas ganas, ¿sabes? De querer aportar algo, y así es como surge el CITEC en un viaje a Barcelona, de regreso para acá, obviamente nosotros adaptado a nuestra realidad, a nuestro mercado. Ese era el trabajo que nosotros hacíamos. Nosotros hicimos un proyecto de industria en el que no solamente era lo que opinaba Víctor y yo, sino que hicimos un montón de foros, de talleres con los clubes, con estas áreas de datos, para saber realmente cuáles eran las necesidades para poder darle a los clubes, pues, estas herramientas tecnológicas. Y así es como surge el CITEC. Es un proyecto único en el mundo, donde yo digo que lo que hicimos fue democratizar la tecnología. Les dimos seis tecnologías a todos los clubes del fútbol mexicano, sin importar su poder adquisitivo de cada uno de ellos, donde no solamente hablábamos de los clubes de Liga MX, sino de clubes de expansión, del fútbol femenil, que ya se había creado, se estaba creando en ese momento,
y selecciones nacionales. Entonces queríamos de alguna manera hablar el mismo lenguaje, elevar el nivel de conversación y que todos más o menos tuviéramos la misma información. Obviamente poníamos requerimientos mínimos y eso nos generó un montón de cosas porque además de que generamos conocimiento, pues hizo que vinieran más profesionales, que se especializara más gente, que fueran estructuras más grandes y lo que te digo, para mí lo más importante, se elevó el nivel de conversación en el fútbol mexicano. Democratizar la tecnología del fútbol mexicano, me encantó eso. Y no sé, justamente si fue un reto convencer a los 18 equipos o hubo alguno que era como medio escéptico con estas innovaciones que podría brindar pues un plus para sus equipos, o fue unánime todo. ¿O no les quedó de otra? A mí esto me lo han enseñado en ese momento, Vic, pero cada vez que hablo con más líderes es como una idea y que si va impuesta no funciona, ¿no? Entonces este arte de convencer, obviamente desde la sustancia, yo siempre digo, pero pasaba también en ese entonces que había una sensibilidad de todos de querer dejar algo o de transformar al fútbol mexicano, ¿no? Como siempre quedamos en el cuarto partido, siempre sucede lo mismo. Para mí no es casualidad, es un diagnóstico, somos muy constantes en ser top 16 del mundo y ya está. Pero yo creo que todos queríamos de alguna manera de cara al Mundial hacer algo diferente. Y luego también ayudaba que el presupuesto, ahora no sé cómo esté, pero tú sabes que en la federación la selección mexicana genera ingresos y hay una parte que se va a los clubes. Entonces, de este presupuesto, pues es, mira, ya no vas a tener que gastar en tecnología. Ya 6 plataformas o 6 tecnologías deportivas ya no van a salir directamente de tu presupuesto. Sí, tú lo generas, se genera con la selección, pero no es directo. Entonces, para todos era como, es natural recibirlo. Claro. Lo que nos costó trabajo fue la implementación. Ya. Eso nos costó trabajo. ¿Cuál fue el reto mayúsculo de la implementación? Pues que todo era nuevo. Por ejemplo, hablo del GPS para dar un ejemplo puntual, y el GPS pues o sea, no solamente es llenarte de aparatos. Perdón que te interrumpa, o sea, era como más que nada evangelizar a cuerpos técnicos, a directivos. ¿Cómo fue ese proceso? Claro, yo digo que es el onboarding, ¿no? Este acompañamiento de, mira, esta es la tecnología, te ayuda a esto, y hasta acá puedes llegar, está de tu lado hasta dónde quieres que se use. Claro. Entonces, por ejemplo, el GPS, nosotros en el mundo somos de las pocas ligas, si no es que la única en su momento, ahora no sé, éramos la única liga que teníamos el dato del GPS en partido. Entonces, el jugador, por ejemplo, utilizaba el GPS en el entrenamiento, pero en el partido imposible, porque para ellos era invasivo, lo traes aquí, en teoría, ¿no? Entonces, como ya que está el GPS, pues hay que usarlo en los entrenamientos. Entonces, es una línea que tiene que marcar el club. Se tiene que usar. Y luego, se tiene que usar en el partido. Pero resulta que el jugador dice, ¿y por qué? Si me molesta, claro. Bueno, no hay que imponer, hay que convencer. Mira, porque entonces la gestión de carga, porque, ¿sabes? El load management te puede ayudar a que te lesiones menos, a que rindas más. Entonces, implica una capacitación en donde mira cómo los grandes clubes lo usan, mira cómo Messi lo usa. Entonces, es ese acompañamiento en donde, vale, hay que saber para qué va, y ahora te toca de tu lado que lo explotes como ni yo me imagino, porque yo estoy aquí en el corporativo, en la Liga MX, sácale jugo, pero eso implica, pues eso, estudiar, buscar evidencia, tener preparadores físicos calificados donde conozcan este lenguaje, poner de acuerdo a todos que si, no sé, cierta variable va entre 18 y 21 o entre 18 y 23 kilómetros por hora, empieza a haber otro tipo de conversación. Entonces, fue un reto lindo porque pues, justo eso, hay que a todos llevarlos a ese nivel. Y bueno, ahora, por ejemplo, es impensable que un club no utilice GPS, claro. ¿No? Y yo ponía el ejemplo de la espinillera cuando el jugador me decía, es que es invasivo. No, la espinillera también era invasiva y ahora no hay un jugador que no utilice espinillera. También con la liga un poco no impusimos, pero sí le hablábamos de repente al director general o al director deportivo, ayúdame. Y la realidad es que hubo una sensibilidad en el fútbol mexicano de querer dar un saltito de calidad a través de la tecnología, por ejemplo. Antes de ir con el siguiente tema, porque de ahí das el brinco justamente a nivel de clubes con Mazatlán y Puebla, pero hablando del CITEC, ¿de qué estás más orgulloso de lo que lograste justamente con Víctor Guevara y de todo el equipo de trabajo? Pues es algo que sigue vigente, pero ¿de qué estás más orgulloso del CITEC? Pues... ¿O qué es lo que más te llena de orgullo, pues?
El elevar el nivel de conversación. Mm. El elevar el nivel de conversación, el que también este fue un proyecto, es el único a nivel mundial en el que nosotros íbamos a exponerlo a FIFA, Vic, o a Barcelona, o a foros internacionales, porque pusimos de acuerdo a la industria. Entonces, por ejemplo, para nosotros fue un ejemplo de éxito porque todos miramos hacia el mismo lado. 2, porque las estructuras crecieron, porque de alguna manera dimos a entender que no bastaba en un club con tener a un entrenador y a un preparador físico, con todo el respeto y con las figuras que son, sino que también hablamos de ciencias del deporte, de analítica, de protocolos, de return to play, de prevención, de un scouting más basado en evidencia, de integración estratégica. Este tipo de cuestiones hicieron que las estructuras cambiaran, y para nosotros es un orgullo, y hablo en plural, porque pues dejamos ahí una semillita, ¿no? Y a partir de ahí surgieron un montón de como de proyectos, el tema del tiempo efectivo, ¿no? Que también siempre la idea es como nuestro stakeholder más importante es el aficionado, cómo hacer un poco que sea más dinámico el fútbol. Entonces, el CITEC es un proyecto en el que me siento muy orgulloso de haber sido parte de, y que yo creo que esa es la mayor aportación, el elevar el nivel de conversación y el de alguna manera llevar de la mano a los clubes a que su estructura tiene que ser más grande en lo deportivo y a nivel organizacional. Yo siempre he dicho que hay un libro que para mí es una biblia a nivel administrativo y de negocio, que es Good to Great, y ahí en este libro que la premisa es que lo opuesto a bueno no es malo, sino excelente, porque muchas veces todo va tan bien que para dar ese paso excelente no te das cuenta, porque todo va bien. Entonces hay que hacer lo que es excelente. Y entonces una de las premisas que dice es, fíjate primero quién se sube al autobús y después a dónde va el autobús. Entonces, para mí es importante esto, como llénate de gente talentosa, porque ellos son los que te van a llevar a otro nivel en la organización. Y yo creo que el CITEC en estas, al menos, aristas, ayudó, dio un empujoncito para que así fuera. Claro. Y después de este paso, te toca llevar a Fútbol Azteca Negocios, que tiene pues Puebla, Mazatlán, como director de estrategia y nuevos proyectos. ¿Cómo fue eso para ti, tomando en cuenta, ahorita me estabas hablando de proyectos con plazos de 8 años, ¿no? Con miras a mundial. Acá, para bien o para mal, el fútbol mexicano son torneos cortos y es todo semana a semana. Resultados no llegan, te vas, ¿no? Hay cambios drásticos. ¿Cómo fue ese brinco y cómo llegaste justamente a Fútbol Azteca Negocios? Mira, ahora mismo no recuerdo qué artículo, pero hay un artículo que lo mencionaba el CEO de Liverpool, donde él dice cuando se va que más o menos el promedio normal en donde tú tendrás que estar en una organización son 7 años, ¿no? Por ejemplo, o sea, como que es un buen periodo de tiempo en donde llegas a tu cúspide y donde a lo mejor toca mirar otros proyectos. Yo tenía muy claro que estar en el fútbol era algo que yo quiero estar toda mi vida profesional, pero que también me daban ganas de vivir el día a día con un club, con lo diferente que puede ser, ¿no? Porque acá es mucha gestión, de alguna manera no hay nada seguro, pero no dependes del resultado del fin de semana. Yo sí quería toda esta teoría que yo había estado escuchando y aprendiendo, no solamente de mi experiencia en la Liga MX, sino de mirar todas las organizaciones deportivas en México, que yo era muy cercano a los directores deportivos o a las estructuras de inteligencia deportiva. También era muy cercano a FIFA, tuvimos proyectos con el MIT, con el LFC, o sea, eso me hizo como de alguna manera, ok, y esto será aplicado en un club. Ya yo sabía que tenía que dar este paso con el riesgo que eso conlleva. Yo te contaba hace rato que yo tiene 3, 4 años que volví a empezar mi carrera profesional, sí, que es cuando doy este paso a Grupo Salinas. Y bueno, a mí me invita a trabajar el director de fútbol, que es un amigo mío, que lo quiero mucho, Eduardo Saracho, que realmente yo le he aprendido mucho en el día a día, ¿no? Que es algo que yo no tenía. Él me invita a este proyecto con Grupo Salinas. Tú sabes que en México, bueno, sabemos todos que existen los multigrupos, que es algo muy atípico en el mundo del fútbol. Hablo de un multigrupo nacional. Sí. Y entonces nosotros, lo que ocurrió en este proyecto es que, bueno, nosotros estábamos en el corporativo, que está, haz de cuenta que está Azteca Negocios Fútbol en el corporativo en TV Azteca, y luego tiene pues sus 2 clubes, Puebla, a más de 2,000 metros de altura, y Mazatlán. Bueno, Puebla un club histórico y Mazatlán un club nuevo a nivel del mar.
dos contextos diferentes. Entonces lo que nosotros pretendíamos es cómo desde el corporativo alineábamos la estrategia de cada uno de los clubes, ¿no? Sabiendo que son contextos diferentes. Y esa es la idea de mi llegada, cómo a través de procesos, cómo a través de datos, cómo a través de innovación, ayudamos a que los clubes estén más blindados del resultado y de la gente, ¿no? O sea, que el día de mañana yo me iré, será el entrenador, pero que de alguna manera los procesos estén blindados. Entonces, el objetivo era esa, como poner la innovación en el centro, los procesos en el centro y ayudar estratégicamente a que los clubes tuvieran un ADN definido y un modelo de negocio definido, porque en el fútbol, desde mi punto de vista, existen dos tipos de clubes. El club que tiene todos los recursos o el que más recursos tiene en cada liga, porque lo hay, y estamos la inmensa mayoría que son los clubes que no tienen este recurso. Entonces, el club que tiene más recursos puede hacer lo que quiera, no puede tener un modelo de negocio porque pues, tiene los recursos para fichar a los mejores. Y hay una correlación directamente entre pues, tu valor de tu plantilla con títulos, ¿no? Y entonces todos los demás, pues sí tenemos que tener un modelo de negocio definido, ¿no? Y para mí en este tipo de clubes hay tres tipos de clubes. El que su modelo de negocio es la formación de jugadores, por ejemplo el Pachuca, ¿no? Que es un modelo exitoso. O por ejemplo está el club que es vendedor, en este caso como el Puebla, que el Puebla escautea muy bien y vende a Maxi Araujo o a Jordi Cortizo, los revende y tiene una ganancia significativamente alta, ¿no? Y luego están los clubes que no hacen ninguna de las dos cosas bien y lo hacen mal. Entonces, por ejemplo, en este diagnóstico es como Puebla está muy definido su modelo de negocio, pero Mazatlán no. Entonces, hay que definir el modelo de negocio de Mazatlán, que en este caso lo que presentábamos es un club que tiene que ser un club formador. ¿Qué pasa con estos proyectos? Pues que implica tiempo, que son proyectos en el que invertir mucho en talento no vas a cosechar ahora, vas a cosechar en 4, 6, 8 años y que tiene un poco de paciencia. No cualquiera tiene estas ganas de querer todo tu trabajo verlo reflejado en un futuro y puede que no pase, porque vuelvo a decir, el fútbol y el alto rendimiento es aleatoriedad. Pero entonces nosotros nos encargábamos un poquito de definir esto y luego, no sé, para mí tengo muy claro que en todos los proyectos deportivos el jugador o el atleta en el centro, ¿no? Lo más importante es tu jugador. Y aquí entonces entra ciencias del deporte, ¿no? Que un jugador muchas veces se minimiza que esté lesionado, se puede minimizar el riesgo de la lesión. Y dos, que debe de estar listo para la máxima exigencia. Hoy Marruecos le gana a España, bueno, es un caso ahora de éxito que se ve muy evidente que es un modelo basado en el talento y que ahora empieza realmente a cosechar éxitos, pero porque le compite en lo físico al talento. Entonces empezamos a llevar esta idea de el jugador y jugadora en el centro, ciencias del deporte como una de las verticales más importantes y empezamos a hacer este cambio de paradigma en las organizaciones. Nosotros siempre, me gusta mucho que el sello sea la cultura corporativa, por encima de todo, yo siempre hablo de planes estratégicos, la cultura corporativa, y un poquito más que dejemos de ver el fútbol como una industria de improvisar, o de que solo vale el que jugamos fútbol y el que tiene un valor grandísimo, pero a nosotros nos gusta o me gusta ver un club como una empresa, claro, ¿no? Entonces eso hay que llevarlo ahí, y bueno, TV Azteca o Grupo Salinas la tiene muy clara, y fuimos a aportar nuestro granito de arena desde el centro para dictar la estrategia deportiva en ambos clubes, ¿no? Además de eso, bueno, hubo más proyectos, te estaba contando hace rato que Saltillo iba a ser filial de expansión, que se podía por un tema de reglamento, que hablando de nuevos negocios, yo te decía que invertir en el fútbol es riesgo y generalmente vas a perder dinero, la probabilidad es que pierdas más que ganes. Y yo no recomiendo muchas veces o la mayoría de veces invertir en fútbol, pero sí creo que hay mercados donde puedes ganar dinero a través de la generación de talento. Ya yo te decía que está Uruguay y aparecía Suiza en un estudio que hicimos. Entonces una de las cosas es cómo a lo mejor el grupo se hace de un club en Uruguay con la idea de explotar el mercado uruguayo, que además pues un club satélite, no sé. Entonces un poquito de eso nos tocó llevar al grupo. ¿Y qué fue lo más complicado? Sobre todo, pues teniendo dos equipos, son dos directivas, dos cuerpos técnicos, ya mencionabas los contextos distintos.
¿Qué fue lo más difícil de este proceso justamente? Que me imagino, pues también en un momento dado, Ricardo Salinas Pliego, el dueño, pues también dices, a ver, pues igual me interesa el negocio, pero también quiero resultados. O sea, ¿cómo fue eso para ti? Pues como en cada proyecto tiene su contexto y tiene su particularidad, ¿no? Y bueno, estos dos proyectos, o este proyecto es un grupo que es financiero, que está muy claro que ahí lo relevante es ser competitivos y mantener el punto de equilibrio, ¿no? Entonces hay un tema de recursos limitado con respecto a otros clubes, por ejemplo, FEMSA con Monterrey o Cemex con Tigres, que yo a nivel corporativo yo digo que hay dopaje financiero, ¿no? Porque, bueno, los equipos en Arabia que reciben ingresos, pero no de lo que el propio club genera. Entonces, hay un dopaje financiero claro, que hace que de alguna manera pues tú compitas una entidad que es autosostenible contra una entidad que tiene otro tipo de ingresos. Entonces, en este caso, Puebla y Mazatlán pues compiten con otro tipo de clubes. Es una realidad, es una competición en desventaja, porque así se quiere que sea, y pasa en todos los clubes, no pasa nada, pero pues que tiene su complejidad, ¿no? Entonces, es importante eso. Y luego, pues estar yo hablo mucho de la ambigüedad, es un problema para mí, ¿no? Es decir, que es importante que se definan realmente en las organizaciones qué abarcas, o sea, qué abarcas y hasta dónde abarcas. Y yo creo que esto nos pasó como el hecho de que, ok, nosotros estamos en un corporativo y ellos están en la operación del día a día. Y como esa claridad de quién hace qué cosas, nosotros lo estratégico y ustedes lo operativo, pero ustedes van a seguir lo que nosotros marcamos, pero si no creen en nosotros o no tenemos esta línea directa de que así sea, se vuelve todo un comité en donde hay mucha ambigüedad. Y eso, más que ayudar, perjudica todo, porque entonces tú recomiendas algo que no sucede, ¿no? Y no sucede porque como tú no estás ahí, te frustra, te desacreditan. Claro, entonces se vuelve todo un círculo que es muy complejo, ¿no? Entonces para nosotros fue un aprendizaje mayúsculo el tema de, bueno, cómo convencemos más, cómo ayudamos más, cómo nos ponemos al servicio del club, pero también creemos en lo que nosotros hacemos. Hay que hacer las cosas diferentes. Fue todo un tema complejo. Yo digo que romper el status quo nos costó trabajo, ¿no? Y eso nos pasó en Puebla y Mazatlán. Le tenemos mucho cariño al proyecto, le tengo mucho cariño al proyecto, aprendí un montón. Yo tenía de repente reuniones en donde me tocaba liderar, que estaba un abogado deportivo, un abogado corporativo, por ejemplo, para el tema de Saltillo, 2 directores de administración, los directores deportivos de cada club, yo liderando una reunión así. Para mí era algo fascinante. Es como, mira cómo para tomar una decisión hay que poner de acuerdo a todos, cómo hay que ir en la misma línea. Fue un aprendizaje brutal, pero sí nos hubiera gustado que nos hubiera ido un poquito mejor, ¿no? Pero así son las carreras, claro. no son lineales. Antes de brincar el tema de Audax Italiano, que es obviamente uno de los puntos que más le tengo ganas a esta conversación, era si dentro de tu análisis o de tu grupo de trabajo que estuviste en el fútbol mexicano había, no sé si algún estudio que pudiera reflejar que si el ascenso o descenso, tenerlo en el fútbol mexicano, mejoraría el tema de competitividad, o es simplemente un discurso romántico de lo que antes fue y ahorita ya no es. Es un tema que yo no estoy casado con alguna respuesta, porque me tocó a mí estar del otro lado. Uh-huh. Que yo entiendo los dos puntos de vista, ¿no? Porque pues, obviamente, perdón que te interrumpa, llega un cuate que dices, a ver, inviértele $200 millones a un club, pero lo puedes perder al día siguiente. Claro que lo entiendo. Por supuesto, y que, por ejemplo, obviamente pierdes competitividad, y para que un jugador mejore, primero tiene que jugar y luego tiene que estar en mejores escenarios, ¿no? Eso es, cuando hablamos de talento, hay que captar, hay que desarrollar, pero que tiene que jugar. Entre máxima exigencia esté, es mejor. Y, por ejemplo, el hecho de que haya ascenso y descenso hace que haya naturalmente una competitividad mayor, ¿no? Y también para el aficionado también se vuelve atractivo
ver y tienes un morbo el hecho de los que están peleando abajo. O sea, para el fan ha sido un golpe muy duro. Ahora, a nivel económico, el hecho de que tú le des una estabilidad a los dueños, de que puedan seguir invirtiendo y que el valor de su inversión no se pierda o pierdas todo por un resultado, hace que tengas mejores infraestructuras, hace que traigas otro tipo de jugadores y para mí es, ok, pierdes en una pero ganas en otra. Hoy, Claro. por ejemplo, Canales, este tipo de jugadores que hoy tienen, o sea, tienen un salario o un pedigrí tan grande, tiene que ver para mí con esta estabilidad, ¿no? O que haya infraestructura, por ejemplo, Atlas, la academia que tiene, ¿no? Uh-huh. Es que te da para pensar en un proyecto sostenible a mediano y largo plazo. ¿Qué pasa? Pues que pierdes esta competitividad. Entonces, soy neutro, ¿no? En ambas cosas. Y no tengo un paper hoy que te diga o algún estudio que diga si hubiera descenso tendríamos mejor talento. Para mí no. Okay. Pero tampoco tengo evidencia. Perfecto. No, la verdad que a mí me encanta escuchar todos los puntos de vista porque, pues, como dices, ¿no? Amplías también el tema de la conversación y no es tienes que regresar al ascenso y descenso porque sí. Y no creo que va por ahí. Pero bueno, gracias por ese punto de vista. Ahora, hablando de Audax Italiano, pues un equipo histórico en Chile. Obviamente, cuando uno piensa en Audax Italiano, piensa en Carlos Reynoso. Obviamente Salvador Cabañas, que pasó por ahí. Pero Reynoso es donde más lo tengo claro. ¿Cómo fue el acercamiento con el equipo chileno? ¿Y qué fue lo que a ti te hizo decir... este es el momento para dar este cambio en mi carrera y atreverse fuera de una, no sé si decirlo zona de confort, pero al final salirte de tu país implica muchos riesgos, ¿no? Es empezar de cero, es ir a lo desconocido, otra cultura, otra idiosincrasia, y no te dejan a veces de ver como el foráneo. Pero ¿cómo fue este acercamiento y qué fue lo que te animó a tomar la decisión? Bueno, yo conozco, mi presi, mi jefe y ahora un maestro para mí, no solamente en lo profesional, sino en lo personal, se llama Gonzalo Siley. Él viene del entretenimiento, él viene de la industria de televisión, de series, y yo lo conozco justamente por el CITEC, porque él se considera un emprendedor y en algún momento invirtió en una empresa de tecnología de datos, que es Stats. Cuando nosotros buscamos proveedores para el CITEC, Stats era una de las opciones, y Stats inclusive cubrió la Copa MX un año en estas pruebas, y Gonzo invirtió en ese momento en esta empresa, y ahí yo conozco a Gonzo. A partir de ahí tuve una relación con él cercana, de amistad y de mentoría, y bueno, él cada tanto que venía a México yo lo veía, y él hace, no sé, 5 años me contó que iba a comprar al Audax, ¿no? Él llevaba mucho tiempo como que lo tenía en la mente, y se preparó, se rodeó de mucha gente en el camino que él fue aprendiendo. Él dice que una de sus mayores virtudes que tiene es aprender. Él dice que nunca deberíamos de dejar de aprender. En el Audax, una de las premisas es la mejora constante. Yo te puedo decir que es algo que ahora le he aprendido a Gonzo. Pero bueno, Gonzo, yo en noviembre del 2024, yo estuve en Buenos Aires, y ahí surgió como primer acercamiento de invitarme al proyecto con Audax Italiano. Él tenía socios, pero a partir de la temporada de 2025 él iba a ser el dueño único, y es el dueño único de Audax. Por tanto, esta filosofía que él tiene, o esta manera de ver el fútbol también más empresarial, se podía ver mayormente reflejada. Y para mí, yo estaba libre en ese momento. Había alguna posibilidad de ir a selección mexicana. No se concretó lo de acompañar a la selección para este proceso en este año y medio que faltaba para el Mundial, y ahí se dan como que los tiempos y todo para aceptar la propuesta de acompañar a Gonzo con Audax Italiano. Como tú lo has dicho, es un club histórico, ha ganado 4 títulos en Chile, tiene más de 70 años que no gana un título, lo cual para nosotros se vuelve algo desafiante, algo lindo, porque nos gustaría pensar que podríamos romper con esa sequía, no solamente con la pura ilusión, sino con un montón de trabajo, y que te contaré ahora del proyecto, pero se vuelve algo ilusionante. Obviamente nosotros, la realidad es que en México no se ve el fútbol chileno, ni en Chile se ve el fútbol mexicano,
desde que nosotros dejamos de participar en competiciones sudamericanas, dejamos de mirar fútbol en general, yo diría sudamericano, pero el chileno se ve menos. También tengo que decir que ha habido muchos chilenos, hubo una época donde muchos chilenos vinieron a México recientemente y les fue muy bien. Y bueno, por ejemplo, otro canterano nuestro de Audax es Diego Valdés, ¿no? Que ahora Diego, de hecho el fin de semana otra vez la volvió a romper en Vélez, pero el último 10 del América, y como que hay una cercanía muy grande, yo pienso que del jugador chileno acá en México. El maestro Reynoso casi no es tan conocido allá. Yo cuando cuento que es una figura de verdad en el América y que yo les digo, yo conozco a Audax por el maestro Reynoso, claro. Es como, no lo... ¿Quién? No lo... Sí, claro, o sea, no lo identifican tanto, ¿no? Entonces, para que veas, esta distancia de 6.500 kilómetros o 7.000 también pasa hasta en el fútbol. Y bueno, a mí este proyecto me invitan. Para mí hay dos cosas que son muy importantes para aceptar un trabajo. Uno es mi jefe, ¿no? Yo he tenido jefes extraordinarios. Víctor Guevara, Eduardo Saracho, Juan Andrés Sámano. Y para mí es muy importante esta figura. Y Gonzo, que lo conozco a nivel personal y profesional, yo sabía que iba a ser un reto lindo. Yo te puedo decir hoy que es el tipo que más me desafía o más me ha desafiado intelectualmente todo el tiempo. Es heavy metal, él es muy de club y nos dice, en el club somos heavy metal, es heavy metal. Y bueno, para mí esto es como algo importante. Y la otra es el margen de creatividad. Para mí es un intangible muy potente el hecho de que puedas poner tu sello. Y esto iba a suceder ahí en este proyecto. Entonces, cuando hago todo diagnóstico, análisis, es como, bueno, hay que aceptar esta aventura internacional, esta aventura sudamericana. Obviamente, tiene una curva de adaptación, una curva de aprendizaje. Tienes razón en que, y te lo contaba hace rato, como todos los que han salido, por ejemplo, tú, que tuviste que ir a Estados Unidos, o ahora todos los profesionales del deporte que hace rato mencionábamos, a Carlos Sabiña, a un montón a Carlos Vela, que ahora está en Costa Rica, se me van. Sí. Cada vez para mí tiene un valor más grande porque tiene su complejidad, ¿no? Y bueno, ahora la asumo y estoy muy contento de este reto, pero sí ha sido algo desafiante y lo sigue siendo, ¿no? ¿Cómo me puedes ampliar más lo de heavy metal? Porque o sea, yo me puedo imaginar, tú lo conoces mejor a Gonzalo Siley, viniendo del mundo del entretenimiento, tiene una perspectiva distinta, como quizá la tuviste tú con la actuaría en relación al fútbol, fútbol lenguaje universal, pero hay perspectivas, ¿no? ¿Qué tanto fue o cómo has entendido su visión acerca del fútbol como empresario, como viniendo del mundo del entretenimiento, pero si me puedes ampliar esta terminología de heavy metal clopesca, ¿cómo la ha aplicado en lo que te ha tocado vivir? Nosotros hoy, cuando nos preguntan cuál es el objetivo de Audax a nivel organizacional, nosotros decimos que queremos ser el cuarto grande del fútbol chileno, ¿no? Y el cuarto grande implica un montón de cosas. Sí. Implica, obviamente, ganar títulos y ser competitivos, sí o sí, pero también implica otro tipo de cuestiones, como el hecho de exportar jugadores, de ser una organización diferente, ¿no? Y aquí es donde viene mucho su filosofía empresarial. Y, por ejemplo, te voy a decir algo. Nosotros, el modelo de juego, que ahora lo hemos construido, un modelo de juego en el que no lo he construido yo, sino lo hemos construido con ver mucho dato de la liga chilena, mucho contexto, también saber qué tipo de club somos y también nuestra realidad a nivel organizacional y de presupuesto, porque obviamente si yo te preguntara a todos los que nos gusta el fútbol cómo queremos que juegue nuestro equipo, nosotros diríamos pues salir con el balón dominando, controlándolo, que un gol pase por todos los jugadores. Bueno, por eso tiene un costo, ¿no? Entonces, claro. Por ejemplo, nosotros decimos que el ADN o el modelo de juego es una decisión empresarial, ¿no? Es una decisión empresarial. Entonces, esta es una de las premisas. La otra premisa es como nosotros nos hablamos claro, somos muy ágiles en la toma de decisiones. Nosotros sabemos que no le podemos competir a Colo-Colo o a la U a nivel recursos, pero sí creemos que le podemos competir o más bien acercar el gap siendo ágiles en la toma de decisiones. Nosotros tenemos a nivel corporativo como dos premisas en cuanto a la metodología, el balón parado como un valor diferencial. Nosotros sabemos que a lo mejor no podemos contratar a un jugador de $2 millones que te garantice
10 goles o más de 10 goles en la temporada, pero sabemos que lo podemos sustituir con set piece, ¿no? O el EDI, espacio de desarrollo individual, el cómo mejoramos a nuestros jugadores. Entonces, a nivel institucional, nosotros tenemos este tipo de premisas en donde en este club se trabaja de esta manera. Obviamente hay mucha libertad y todo, pero que creemos en esto. Entonces, somos un club que decimos, somos un club europeo o queremos ser un club europeo en Sudamérica. Y cuando nosotros decimos de que en Sudamérica o en nuestro contexto es el futuro ya está pasando en Europa. Y cuando hablamos de que ya está pasando, pues es cuando hablamos de balón parado y del Arsenal, el auxiliar tiene un auxiliar ahí que da indicaciones y ya está sucediendo. El player development sucede hace un montón de tiempo. El modelo del Brentford a través del dato fichar mejor ya sucedió. Nosotros en América o en el continente, que hace rato también lo hablábamos, el Independiente del Valle. Entonces nosotros tampoco queremos inventar nada, no hay tiempo de inventar. No es lo mismo a que venimos y copiamos, si adaptamos a nuestro contexto y nosotros aplicamos nuestra manera de ver el fútbol también como negocio e intentamos ser muy ágiles. Entonces, esta es un poco la cultura del Audax, de querer mejorar a nuestros jugadores. Nosotros decimos que por encima, o Gonzo lo dice muy claro, que él invierte en el fútbol para mejorar a personas, ¿no? Nosotros vemos el fútbol como un mejorador de personas y de contextos. Y nosotros también decimos o consideramos que en nuestro club no trabajamos malas personas. La premisa es que no habemos buenos profesionales si no somos primero buenas personas, y nos gusta pensar que estamos en un ecosistema o en un club donde primero pues, el jugador, lo más importante es la persona, mejoramos a personas ya profesionales, y donde somos un club que captamos, desarrollamos y queremos también vender jugadores y crear un círculo virtuoso en donde vendemos para después poder invertir, para tener estructuras más grandes, como para poder tener mejores profesionales, y que podamos ir creciendo y creciendo y creciendo y que se vuelva un modelo sostenible, competitivo a través de la generación de talento y de este tipo de cuestiones que te estoy mencionando. ¿Y ese, qué es lo que más implica obviamente detectar el talento, formarlo, venderlo? ¿Cómo se ve desde el punto de vista Chile en cuanto a fútbol? Porque muchos ahorita, la conversación quizá en México, Estados Unidos ya pasó la generación dorada de Chile, ¿no? La que quedó bicampeona de América 2015-2016. ¿Cómo has visto este scouting desarrollo? O sea, hay calidad, me imagino, en el fútbol chileno, porque no deja de haber, aunque sea aleatorio, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a ver, yo tengo muy poca muestra todavía, no tengo las... Sí, te agarré ahí en curva, obviamente porque llevas poco tiempo allá, pero... Pero bueno, hoy la realidad del fútbol chileno es que no va al Mundial, ¿no? No se va al Mundial. Yo creo que se está viviendo una época, yo digo que de reconstrucción, donde pasaron de estar en la cúspide a hoy no ir a 2 procesos o a 2 mundiales. Es uno de los picos más bajos en su historia, lo que tiene que ver con el fútbol, y eso por supuesto que nos pega en el contexto, porque hoy scouts de talla o de los mejores clubes casi no miran el fútbol chileno, ¿no? O sea, hoy el contexto es un contexto difícil, adverso, pero también pienso que cuando ocurren este tipo de caídas tan bajas, se genera un momento de oportunidad, y nosotros decimos ahora en Audax que todo es oportunidad, ¿no? También otro diagnóstico que tengo es que la liga chilena es muy pareja, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora fue campeón el Coquimbo, sí, que no había sido nunca campeón en la historia, que ahora el entrenador dirige al Querétaro, pero que en los últimos años ha ganado en 2023 Huachipato, ahora ganó el Coquimbo, y que generalmente en una liga donde no hay playoffs y en una temporada que en este caso es de enero a diciembre, generalmente gana el club que más poder adquisitivo tiene. La aleatoriedad tiende a equilibrarse con el paso del tiempo, y entonces de repente que tú veas que Huachipato es campeón, que Coquimbo, te habla de esta paridad que hay en la liga, y eso también se vuelve una oportunidad, porque entendemos nosotros que con que hagas ciertos cambios o mejores procesos o redefinas muchas cosas, se puede notar primero el sello, y 2, competir a estos clubes, y es ahí donde nosotros estamos apostando, en que no queremos competir en cuanto a los recursos, porque el recurso es lo que hay, ¿no? Pero sí queremos competir en este tipo de procesos, de profesionales, de método, el dato, usar el dato para tomar decisiones, la innovación, ser disruptivos, y es ahí donde nosotros queremos ser un club diferente, no solamente en Chile, sino en Sudamérica, y es un poco la visión. Ricardo, ya nos pasamos de la hora. Créeme que yo me podría quedar platicando horas de ti, porque la verdad que es muy interesante tu paso y todo lo que
pues te has encontrado todas las historias que me has contado y pues lo que seguramente te tocará por vivir. No sé si quieras agregar algo más porque sé que vas a estar con la gente, con la agenda ocupada, pero primero agradecerte por tu tiempo y si hay algo más que se nos esté escapando que te encantaría contar. No, te agradezco mucho, Rodo, la invitación, el foro para que uno pueda contar la experiencia que uno tiene. No, de Audax, decirte que estamos ilusionados del futuro, nos ilusiona el mañana. Y por ejemplo, algo que esto es más un tema personal, ¿no? Que lo estoy llevando a lo profesional. Pero por ejemplo, se dice ahora, hay un libro que se llama Organizaciones Exponenciales, que se dice que, por ejemplo, por encima del ROI ahora en las organizaciones, donde más se va a ver la ganancia es en el rol, Return on Learning, ¿no? O sea, como el ROI en vez, ok. Y nosotros en este club en el que estoy, que me siento muy orgulloso y lo digo, de verdad que usamos, cuando definimos el ADN corporativo, es la constante mejora, y yo me llevo esto a nivel personal, ¿sabes? Como este retorno de aprendizaje. Y me gustaría que eso se permee con nuestros jugadores, con nuestro staff y viceversa, y eso hace que tengamos un ecosistema mejor. Entonces nada, estoy muy contento de estar allá, muy agradecido de esta oportunidad, y con eso cerraría, Rodo. No tengo nada más que decir. No, pues agradecerte mucho por tu tiempo, Ricardo. Gracias por ampliar pues mucho más y voltear a ver qué es lo que están haciendo mexicanos en otros lares, y evidentemente pues desearte el mayor de los éxitos porque la rompiste en México y seguramente la vas a romper allá en Chile. Te agradezco mucho, Rodo. Y bueno, te mando un abrazo, espero verte pronto. No te veo, no sé si desde Los Ángeles o no sé desde dónde, pero que el fútbol nos encuentre siempre. Ya nos toparemos. Tendré que viajar a Santiago por ahí. Muy bien. Estás invitado cuando quieras. Gracias, mi Richie. Pues te mando un abrazo también para ti y ahí estamos en contacto.